La historia del profeta Habacuc. Habacuc fue un profeta que vivió en Judá antes de la invasión babilónica, alrededor del año 600 antes de Jesús. En el libro que lleva su nombre, él expresa sus dudas y cuestiona a Dios sobre la violencia y la injusticia que veía a su alrededor. Dios responde que usaría a los babilonios para castigar a los injustos, pero que el justo viviría por la fe. La historia de Habacuc nos enseña a confiar en Dios y a mantener la fe en tiempos de dificultades, incluso cuando no entendemos sus planes. El profeta Habacuc vivió en una época de gran corrupción moral, social y religiosa, durante el reinado de Joacim, rey de Judá. El pueblo estaba envuelto en violencia e injusticia, y Habacuc cuestionó a Dios sobre esta situación, preguntando por qué él permitía tanta maldad. El profeta Habacuc le hizo preguntas a Dios, expresando sus dudas sobre el sufrimiento de los justos. La respuesta de Dios fue sorprendente. Dios dijo que usaría a los babilonios, un pueblo aún más impío, para castigar a Judá. Pero Dios aseguró que los justos vivirían por la fe y que al final Él traería justicia. Habacuc es un ejemplo de fe y confianza, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades. Él reconoció que Dios es soberano y justo, incluso cuando no entendemos sus planes. El legado de Habacuc nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, creyendo que, a pesar de las adversidades, Él siempre cumplirá sus propósitos. La Biblia no menciona cómo murió Habacuc, y su historia termina con una oración de confianza y alabanza a Dios. Estudio bíblico sobre Habacuc. Explicación sobre lo que enseña el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento y contiene 3 capítulos. En él hay un diálogo entre el profeta y Dios, donde Habacuc comparte sus dudas sobre el sufrimiento y la injusticia que ve en el mundo. El libro de Habacuc está dividido en 3 partes. Primero, el profeta cuestiona a Dios sobre la violencia en Judá. Luego, Dios responde diciendo que usará a los babilonios para castigar al pueblo. Finalmente, Habacuc hace una oración, agradeciendo a Dios por su justicia y poder. Al comienzo del libro, en Habacuc 1, 2, 4, el profeta le pregunta a Dios por qué permite que el mal y la violencia dominen en Judá, mientras el pueblo vive en injusticia. Habacuc está confundido con la situación de su país y busca respuestas sobre el sufrimiento de los justos. Dios le responde a Habacuc, diciendo que está a punto de actuar y que levantará a los babilonios, un pueblo impío, para castigar a Judá por su corrupción. Esta respuesta es sorprendente para el profeta, quien se pregunta cómo Dios podría usar a un pueblo tan perverso para disciplinar a Judá. Habacuc 1:5-11. Habacuc hace una segunda pregunta, expresando su sorpresa de que un pueblo aún más impío iba a ser utilizado para castigar a Judá. Él cuestionó la justicia de Dios al permitir tal cosa. Habacuc 1, 12, 17. En Habacuc 2, 2, 20, Dios responde nuevamente, afirmando que, aunque el castigo llegaría, la justicia se cumpliría. Dios aseguró que el justo vivirá por la fe y que el juicio contra los babilonios también vendría en el tiempo indicado. Dios entonces declara que los babilonios y otros pueblos impíos recibirían su propio castigo. Al final del libro, en el capítulo 3, Habacuc responde con una oración de alabanza y confianza en Dios, reconociendo su soberanía y poder a pesar de las dificultades. Expresó fe en que, incluso en tiempos de crisis, Dios es fiel y siempre cumplirá sus propósitos. El libro termina con una nota de esperanza y confianza en Dios. ¿Cómo Habacuc encontró fe en medio de la corrupción y la violencia? La vida del profeta Habacuc nos enseña una lección profunda sobre la confianza en Dios, especialmente cuando enfrentamos dificultades e injusticias. Habacuc vivió en una época de gran corrupción y violencia en Judá. Cuestionó a Dios sobre el sufrimiento de los justos y el éxito de los impíos. Habacuc
1, 2, 4. Sus dudas y angustias eran comprensibles, pero el libro nos enseña que incluso ante las incertidumbres, debemos confiar en Dios. Dios respondió al profeta, revelando que usaría a los babilonios, un pueblo impío, para castigar a Judá. Esto causó más inquietud en Habacuc, quien cuestionó la justicia divina. Sin embargo, Dios le aseguró que la justicia llegaría en el tiempo correcto y que el justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. A pesar del sufrimiento, Habacuc aprendió que la soberanía de Dios es incontestable y que Él siempre actúa con justicia. Al final, Habacuc responde con una oración de confianza. Habacuc 3, 17 y 19, demostrando que, incluso en tiempos difíciles, Dios es digno de nuestra alabanza. La lección que podemos aprender con Habacuc es que debemos vivir por la fe, confiar en la soberanía y la justicia de Dios, sabiendo que Él cumple sus promesas en el tiempo indicado. Lo que podemos aprender de la historia de Habacuc. La historia de Habacuc nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. El profeta cuestiona el sufrimiento y la injusticia, pero aprende que, aunque Dios permite las adversidades, Él es soberano y justo. El mensaje central es que, en tiempos de crisis, debemos vivir por la fe, creyendo que Dios cumplirá sus promesas en el momento indicado. El libro también nos muestra la importancia de la oración, la honestidad ante Dios y la perseverancia en la fe, porque, incluso en medio del dolor, Dios es digno de confianza y alabanza. Habacuc expresó sus dudas y ansiedades, pero mantuvo la fe en la soberanía de Dios. Su historia nos enseña a perseverar, a vivir por fe y creer que Dios traerá justicia en el momento oportuno.